Hola, buenas amigos, estamos aquí nuevamente con un video de cálculo multivariable. En los videos anteriores recordemos que hemos estado hablando de funciones f de x, y, que depende de una variable vectorial, es decir, una variable que depende de x y de y. Esta función f pues es una función que su conjunto de partida es todo R2 y su conjunto de llegada son los reales. Las funciones de este tipo tienen una representación tridimensional en el espacio con ejes x, y, z. Es decir, la función toma puntos de la forma x, y lo lleva a un solo punto, a un solo número real, que lo denotamos como f de x, y. Es decir, si nosotros tenemos aquí el espacio, este es el eje x, aquí están los x positivos, aquí atrás, allá, como estamos en tres dimensiones, allá atrás están los x negativos, los y positivos y los y negativos por acá. Es decir, que si nosotros vemos esto que está acá, todo esto, toda esta parte que está acá, es como que nosotros tengamos el plano XY. Lo único que de forma acostada, ¿sí? Esta línea que está acá es esta línea que está acá es esta que viene aquí, este rayo que está acá es este que viene aquí, y este que va para aquí abajo es este que viene hacia la izquierda. Es decir, este plano lo tenemos así como recostado, está como en el piso. Entonces, funciones de este tipo lo que hacen es, toman un punto acá, es decir, un punto en el plano, y lo levantan, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos un punto y sub 0, aquí tenemos un punto x sub 0, y este punto se levanta a cierta distancia, aquí hacer coincidir con este de acá, aquí tenemos este punto z sub 0, entonces este punto que está acá sería el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿sí? Y para graficar una función, pues ya no es un tanto sencillo así como lo veíamos en funciones de una variable, que hacíamos una tablita y ubicamos unos puntos aquí en el plano, y la curva entonces es la que unía esos puntos. En general, aquí es un poco imposible hacer eso, ya que la visualización en tres dimensiones es un poco difícil. En este video lo que pretendo es introducir la idea del límite para funciones de dos variables para comenzar. Pero la idea en general es intuitiva y es la misma. Recordemos que cuando teníamos funciones de variable real, es decir, que iban de los reales a los reales, las que vieron en cálculo de una variable, hablábamos de límite. Si nosotros teníamos una curva que posiblemente tenga un huequito por acá, y aquí teníamos un punto x sub 0, entonces nosotros analizábamos valores cercanos a x sub 0 por la izquierda y valores cercanos a x sub 0 por la derecha, y veíamos que la imagen de los puntos que se están acercando se van acercando a un cierto valor en el eje y, ¿sí? Es decir, imaginémonos que aquí nos tomamos un intervalito delta menos x sub 0 y x sub 0 más delta. Entonces, aquí tenemos ese intervalito en donde delta es un número positivo. Entonces, todos los valores que nosotros nos tomábamos en este tramito, pues estaban cayendo acá también en un rango de, aquí estaba el famoso límite que lo llamamos como L. Entonces acá podríamos construir otro intervalito que es un L menos epsilon y un L más epsilon, de tal manera que lo podíamos hacer muy pequeño, el intervalito acá, de tal manera que todas sus imágenes estaban cayendo próximas a ese límite. Pero ya cuando estamos en tres dimensiones eso es muy complicado, que el límite de x cuando tiende a x sub 0 de f de x existe si y solo si
los límites de x cuando tiende a x sub 0 por la derecha de f de x y el límite de x cuando tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x coincidían, es decir que estos dos límites eran iguales, daban el mismo número. Si eso sucedía, entonces el límite existe. Pero como eso era cuando estábamos en dos dimensiones, nos acercábamos por un valor por la izquierda y por la derecha, y esas eran las únicas trayectorias. Pero ya aquí en tercera dimensión es un poco diferente. ¿Por qué? Imaginémonos, tenemos un punto acá. Imaginémonos que este es un punto x sub 0, y sub 0. ¿Qué? Supongamos que es este que está acá. Entonces aquí la idea de acercarse por izquierda y por derecha pues se pierde, ya que podemos acercarnos por este punto por cualquier trayectoria. Puede ser una trayectoria así, otra trayectoria así, otra que venga por acá, otra que venga hacia acá, inclusive una que venga por acá, otra que venga por acá, otra por acá y otra que venga así toda loca. Es una trayectoria en la cual nos podemos aproximar hacia ese punto. Entonces podemos aproximarnos por cualquier trayectoria, es decir, en pocas palabras, por cualquier curva que pase por este punto. Imagínense una curva toda rara. Por cualquier curva que pase por ahí es una trayectoria posible. Y entonces hay infinitas de esas trayectorias. Por lo tanto, lo que se requiere es lo siguiente. Es decir, que para que el límite de f de xy cuando xy tiende a x sub 0 exista, requerimos ahora que f se aproxime a ese número L a lo largo de cualquier trayectoria o curva posible que pase por el x0 y y0. Nuevamente, repetirles, cuando estábamos en el plano y analizábamos aquí un punto x0, nada más requeríamos que se acercara tanto por la izquierda como por la derecha y se aproximen al mismo número. Es decir, nada más analizábamos dos trayectorias. En este caso, analizaríamos las infinitas trayectorias. Por lo tanto, calcular un límite de este tipo pues no es nada fácil, ya que tendríamos que analizar todas las trayectorias. Ahora bien, pero esto que tenemos escrito acá, si nosotros lo vemos como una proposición de que el límite existe, implica de que se aproxima por todas las trayectorias posibles. Si hacemos su equivalente, es decir, el contrarrecíproco, entonces podemos decir que si el límite de dos trayectorias o más trayectorias no coinciden, entonces el límite no existe. Es lo que decíamos acá. Suponemos que, recordemos el caso de una variable, si esto sucedía, entonces decíamos que el límite no existe, ¿verdad? Es decir, cuando los límites laterales no coincidían, el límite no existía. Pues podemos hacer lo mismo para este caso, de que si analizamos por una trayectoria y nos da un número como límite, y analizamos por otra trayectoria diferente y nos da un número diferente como límite, entonces ya existen dos trayectorias que no se aproximan al mismo límite cuando pasan por este punto x0 y y0. Entonces, si sucede eso, podemos decir que el límite no existe. ¿Cómo lo vamos a ver en este ejemplo? Demuestre que el límite de x, y cuando tiende al 0, 0, de x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado no existe. Vemos que esta función no está definido para el 0, 0, ya que ahí se indefine el denominador. Entonces, ¿qué debemos de hacer para demostrar que no existe? Encontrar dos trayectorias diferentes cuyo límite no sean iguales, es decir, no coincidan. Entonces, como estamos trabajando, estamos en el XY, entonces estamos aquí en el origen. Por cualquier curva que pase por este punto, ¿sí? Por cualquiera de esas infinitas, vamos a analizarlo. Entonces, yo pienso que las trayectorias más fáciles es analizar qué pasa sobre el eje X, es decir, cuando Y es igual a 0, y qué pasa sobre el eje Y, es decir, cuando X es igual a 0. Estas son las dos trayectorias, las dos curvas. Entonces vamos a tener que el límite
de xy cuando tiende al 0, 0 de f de, analicémoslo cuando y vale 0, es decir, de x, 0, que es igual al límite de x cuando tiende a 0. ¿Qué pasa cuando y vale 0? Aquí tendríamos x cuadrado sobre x cuadrado. Esto es el límite de x cuando tiende a 0. X cuadrado sobre x cuadrado es 1. Y el límite de 1 es 1. Entonces vemos que por la trayectoria, es decir, sobre el eje x, el límite me dio 1. Ahora analicémoslo con la otra. El límite de xy cuando tiende al 0, 0 de f de 0y. Es decir, el límite de y cuando tiende a 0, ya que la variable x desaparece. Ahora aquí vamos a hacer x, aquí vamos a hacer 0 esa x y nos quedaría menos 3y cuadrado sobre 2y cuadrado. Se cancelan las y nos queda menos 3 medios. Y el límite de y cuando tiene 0 de una constante, que es menos 3 medios, es menos 3 medios. Miren, no coinciden los límites. ¿Sí? 1 es diferente de menos 3 medios. Entonces hemos encontrado dos trayectorias diferentes, porque una es por el eje X y la otra es por el eje Y. Hemos encontrado trayectorias diferentes, tales que son diferentes el límite. Por lo tanto, podemos concluir que este límite pues no existe. Si ustedes se toman dos trayectorias diferentes y el límite coinciden, no pueden afirmar que el límite exista. No pueden afirmar que el límite es el número que les da. En el próximo video vamos a aclarar un poco eso que tenemos, es decir, cómo saber si el límite existe o cómo calcular límites. Así que si te ha gustado este video, te invito a que le des me gustas, a que te suscribas y que comparta con tus compañeros. Así que hasta la próxima.